Yo creo que las festividades reales no van a variar de importancia en esa transición de los Habsburgo a los Borbones. La importancia que tiene es justamente que este tipo de ceremonias son acontecimientos liminales que permiten la transición entre una entre una monarquía y otra, entre una familia y otra. Pero durante la época colonial, las festividades reales son también la oportunidad para que la figura del rey se haga presente, justamente porque en los territorios americanos esta figura siempre estuvo ausente. De ahí que la idea de la representación de la figura real cobre tanta importancia durante estas festividades. Creo que esta jura real tiene una diferencia con las otras que se hicieron en la ciudad de Popayán, en su provincia, porque coincide con el segundo ciclo minero, con el segundo ciclo del oro, donde la producción aumenta, y yo creo que de ahí pues viene justamente la majestuosidad, el número de días que se dedica a esta celebración, y esa es una de las razones. La participación de las milicias está directamente vinculada con el rol principal en esas puestas en escena, que son las juras reales, y ese rol principal lo desempeña justamente el alférez real. El alférez real es el representante militar del rey en las provincias, y por lo tanto la participación de las milicias está vinculada directamente con esta figura, porque es él el que en nombre del rey desarrolla toda la ceremonia litúrgica de la jura. Yo creo que esa pregunta se puede resolver en dos partes. Primero, ¿cuál es la simbología con la que se representa lo que no está presente, que en este caso es el rey? Y esos símbolos están justamente señalados en el pendón real y en el retrato del rey, que son quizá los dos símbolos centrales de las juras reales. Pero en el caso de la jura de 1808 hay una discusión primero por adelantar o no la jura, y en segundo lugar por quiénes son las dos figuras, los dos roles que van a acompañar el pendón real. En este caso va a ser don Rafael Bourman, que es el comisionado regio para los acontecimientos, y por el otro lado está Miguel Tacón. Pero más allá de lo anecdótico, lo que es central en este acontecimiento es que justamente estas ceremonias y estas discusiones entre los actores sociales nos dejan ver la importancia que tiene en las sociedades virreinales la distinción social, la diferencia. Estas son sociedades que están construidas justamente a partir de la diferencia, todos son diferentes, la jerarquía es la normalidad. La república va a traer otras nociones de la sociedad, y esa va a estar relacionada con la igualdad, todos son iguales, todos son ciudadanos. Pero en las sociedades virreinales es totalmente lo contrario. Y las juras reales, quién está más cerca del pendón real, quién ocupa un lugar o no en la jura, quiénes ocupan las bancas en el templo, quiénes van a acompañar al alférez real en el tablado, está relacionado justamente con esas interpretaciones que la sociedad tiene de sí misma. Por eso la jura real es de alguna manera una escenificación de la sociedad se escenifica, se pone en escena, y pone en escena sus diferencias, sus privilegios, sus distinciones, que en últimas ha sido la competencia que han mantenido durante pues, los siglos XVIII y XIX. Bueno, la figura del rey está siempre centrada con elementos religiosos. De hecho, hay que recordar el patronato regio y lo que los catecismos de la época relacionaron con el rey. El rey es el sinónimo de Dios en la tierra. La figura de Bolívar va a entrar a participar, digamos, de este juego simbólico, y varios elementos que fueron usados alrededor de la figura del rey luego los va a retomar la figura de Bolívar. Por ejemplo, el uso del palio durante sus ingresos a las ciudades, un elemento que pertenece exclusivamente a la liturgia católica y que se usaba durante las fiestas del Corpus Christi.
Otro elemento que nos permite entender, digamos, esa relación, ¿sí? Rey Bolívar, es justamente la palabra con la que se le nombra, ¿no? Es el padre. El rey en los catecismos, por ejemplo en el catecismo de Joaquín de Finestrat, que fue tan importante durante la segunda mitad del siglo XVIII, de manera especial frente a la revuelta de los comuneros, tenía una relación, establecía justamente esa relación del padre con el rey, de Dios con el rey. Y por eso se celebraba el Día de sus Santos, se celebraba el Día de San Fernando, se celebraban las juras, con elementos que estaban directamente relacionados con la liturgia católica. La figura de Bolívar va a empezar a encarnar y a sustituir esas fiestas. Por eso, a partir de 1820-21, cuando la República empieza sus albores, vamos a encontrar en todas las festividades patrias republicanas elementos en los que Bolívar va a empezar a ser la figura central y alrededor de él se van a usar los símbolos que en antaño se usaron en torno a la figura del rey. La idea de la nación es una idea que está vinculada directamente con la modernidad y que por tal razón obedece a procesos muy distintos. Si bien es cierto, la palabra noción aparece, ¿sí?, referida antes de la aparición de las naciones modernas, estamos hablando de dos nociones totalmente independientes. Hay que tener en cuenta que justamente las nociones tienen un desarrollo de acuerdo al contexto. Y en el contexto cambia el sentido enunciativo. No es lo mismo hablar de nación, por ejemplo, la nación Páez, como aparece en los documentos referidos al siglo XVII, hablar de la nación colombiana. Son evidentemente dos referencias distintas porque los contextos han variado. Pero si habláramos de la nación tal como la entendemos hoy, de ninguna manera tiene una equivalencia a la nación o la figura del rey equivaler a la nación. La nación obedece a procesos muy diferentes que están vinculados con el liberalismo, con el capitalismo, con lo que llamaríamos los fundamentos de la modernidad y por lo tanto de ninguna manera tiene una relación con las sociedades monárquicas.